Entonces, vamos a comenzar con el trabajo práctico. Los objetivos de este trabajo práctico son los mismos que ya vieron en la teoría, que es conocer el contenido y formas de los macro y micronutrientes. En realidad son los objetivos de la unidad del programa, que ustedes van a ver que dicen nutrientes. Sí, o lo van a tener separado como nutrientes. Hoy vamos a ver lo que son los macro, incluso si ustedes se ponen a pensar un poquito para atrás, la semana pasada ya vimos carbono, cuando vimos materia orgánica. Hoy vamos a ver nitrógeno y fósforo. Mañana vamos a terminar con los macro, que un poco ya vimos cuando vimos SIC, ¿sí? Calcio, magnesio, potasio. Vamos a agregar azufre, que no vimos. Sodio y los micro, que también vimos hacia grandes rasgos en algunos análisis, pero que mañana los vamos a ver en detalle. Van a ver que también mañana los objetivos, estos vamos a compartir, porque en realidad el objetivo en sí de estudiar los nutrientes es tanto conocer el contenido de las formas en las que se presentan en el suelo, pero también su dinámica. ¿Sí? ¿Cómo se comportan estos macro y micronutrientes en el suelo? ¿Cuál va a ser el balance de esos nutrientes? Porque recuerden que cuando nosotros tenemos algún cultivo o una especie y demás, si nosotros extraemos de ese cultivo, ya sea hojas, granos, frutos o demás, estamos sacando, ¿sí? Estamos extrayendo nutrientes que se van a ir y que nosotros lo tenemos que reponer al suelo. ¿Sí? Básicamente es eso. Y también, bueno, comprender la importancia justamente de estos nutrientes en la relación suelo-planta, que un poco es lo que les dije anteriormente. Nosotros tenemos que, cuando miramos el balance de los nutrientes, también estamos mirando, ¿no? Cuánto extraemos, cuánto tenemos que devolver al suelo o reponer, digamos, no devolver, para que eso no quede, no sigamos empobreciendo el sistema, ¿no? Bueno, en el ciclo no me voy a detener porque la ingeniera hoy les explicó, creo que más en detalle, los ciclos tanto de nitrógeno como de fósforo, pero sí recuerden que cuando hablamos de ciclo tenemos entradas, salidas, que son como los grandes componentes, pero después tenemos ganancias y pérdidas, si se quiere, y después tenemos una caja negra, donde en la caja negra se producen todos estos procesos que nosotros no vemos o no se ven fácilmente, pero que se producen en el suelo, ¿sí? Como la mineralización, la nitrificación, la pérdida por lisiviación y demás. ¿Está? Esto ya lo explicó la Inge, así que voy pasando. ¿Cuáles son las formas de nitrógeno? También lo vieron hoy, a grandes rasgos, compuestos orgánicos, inorgánicos, y el nitrógeno en forma elemental. Y aquí sí, para hacer hincapié en cuáles son las determinaciones de nitrógeno, ¿sí? El nitrógeno total, ¿de dónde proviene? ¿Cuál es la principal fuente de nitrógeno? Materia orgánica. La materia orgánica. Ustedes hoy vieron que está íntimamente relacionado con la materia orgánica, ¿sí? Si no tenemos materia orgánica, sí o sí tenemos que incorporar nitrógeno por medio de fertilizantes y demás, pero si ya tenemos el dato de esa materia orgánica, incluso hoy ustedes vieron que se puede calcular, ¿sí? Ustedes pueden estimar cuánto nitrógeno tiene y se ahorran al momento de pedir el análisis, ¿sí? Se van a ahorrar el análisis de nitrógeno, que les digo que no es un análisis barato de realizar, porque si bien tiene su costo, también tiene su costo económico. Es bastante laborioso, si se quiere, dentro del laboratorio. Esta determinación es una determinación que después la van a seguir viendo en química analítica, porque también se hace para lo que es foliares, ¿sí? O vegetales. Entonces, ese nitrógeno, que como bien ustedes lo dijeron, viene de esa materia orgánica, se libera, va a quedar disponible para las plantas, que las plantas los van a absorber como nitratos o amonio,
a través, básicamente y principalmente, de la mineralización microbiana de esta materia orgánica. Ahora, la determinación, fíjense ustedes que el principio de esta determinación del nitrógeno total va a partir de una destrucción de esa materia orgánica con ácido sulfúrico concentrado y se colocan esos tubos con esa muestra de suelo en una plancha caliente. Eso va a liberar el amonio y nosotros lo que vamos a cuantificar es ese amonio por titulación, ¿sí? ¿Cuál es el procedimiento? Pasamos de una digestión donde a ver si tenemos acá los dibujitos, acá, bueno, antes de pasar a esta parte de la determinación de nitrógeno por destilación, lo primero que hacemos es, en tubos de ensayo, pesar el suelo. Entonces, sobre ese suelo voy a agregar ácido sulfúrico, un catalizador para acelerar las reacciones, la voy a llevar a una plancha y eso va a hacer que se libere amonio. Después de que eso, de hacer esa digestión, por así decirlo, vamos a pasar a la destilación, ¿sí? Donde ahí sí lo que vamos a hacer es captar después eso en ácido bórico y se hace una titulación con, ¿cómo es? Con una titulación después con ácido sulfúrico diluido para calcular cuánto es lo que nos quedó retenido. Entonces, el fundamento del método sería cuantificar cuánto nitrógeno se libera a través de la mineralización, ¿sí? Entonces ahí tenemos todos los pasos. Pasamos desde agregar la mezcla catalítica a los tubos de ensayo, lo llevamos a hacer una digestión, que acá no está la parte de digestión, sino que después pasamos a la destilación por arrastre de vapor, donde usamos estos tubos, y después sí, cuando terminamos aquí, tomamos de aquí una alícuota, los pasamos a los tubos, y esos tubos después lo titulamos. ¿Estamos hasta ahí? Chicos, ¿se entiende? Sí, se entiende. Esta parte donde están los tubos acá, que ven con estos colores más bien celestitos, es el final de la digestión. De estos tubos se toma una alícuota y se lleva a la destilación. Acá atrás, no se llega a ver bien, pero acá atrás tienen los Erlenmeyer con el ácido bórico. Esa es una metodología con este instrumental. Ahora, estos son instrumentales más nuevos, ¿sí? Mucho más rápido. En capacidad no tanto, pero sí en rapidez o en eficiencia en hacer las determinaciones, porque son equipos que son semiautomáticos. Fíjense que lo mismo, determinamos nitrógeno total. En esta parte hacemos la digestión. Recuerden que cuando yo le digo temperatura y catalizador es para acelerar las reacciones, ¿sí? Esto que ustedes ven acá no es más que una bomba de vacío y que hoy este equipo, en particular, es un equipo español de marca Selecta, que es amigable con el ambiente y por eso tiene esta tapa, si se quiere, porque esto, el proceso de digestión libera ácidos, que son ácidos fuertes, y esto, si nosotros no tapamos o no lo captamos, se liberan a la atmósfera, ¿sí? Por más de que lo hagamos bajo campana. Estos equipos en particular lo que tienen es una captación de gases donde se neutralizan esos ácidos volátiles en estos tubos que ustedes ven acá. Para eso se hace pasar, la bomba de vacío hace que eso se extraiga y se capturen los ácidos acá en estos dos botellones. ¿Sí? Es un equipo amigable con el ambiente, pero no hace a la determinación de nitrógeno.
Una vez que los tubos salen de aquí con las muestras digeridas, pasan a este otro equipo, que también forma parte del compuesto, ¿no? Y lo que se hace acá es una destilación. Y como yo les dije, la destilación por arrastre de vapor es la misma que la que anteriormente les mencioné, nada más que acá nosotros apretamos un botón y hace todo solo, ¿sí? Y lo otro que ya lo vieron es este equipo, que incluso esta fotito está sacada en INTA, es un autoanalizador de carbono-nitrógeno que es automático. Uno directamente pesa la muestra del suelo, la coloca acá la colocamos en los hornos, y esos hornos están a 1100 grados, y lo que hace es incinerar la muestra, y es una muestra que se quema y se llama el método de combustión seca. Y ahí se determina directamente el nitrógeno total. No tenemos que hacer nada, no tenemos que agregar ningún reactivo químico ni nada por el estilo, ¿sí? Bueno, ¿cómo interpretamos estos valores que nosotros sacamos con estas tablas que ya también le mostró la ingeniera hoy? Donde vamos a clasificar de acuerdo al contenido o a los rangos en el que esté contenido, en muy bien provisto, medianamente provisto, pobremente provisto o muy pobremente provisto, de acuerdo al valor que les dé. Fíjense que esto está en relación directa, como bien ustedes lo dijeron, con la materia orgánica. Porque si nosotros tenemos el valor de materia orgánica, ¿cómo hago para obtener el valor de nitrógeno? ¿Qué está estipulado o convenido? El 5% creo que dijo la ingeniera en la teoría. Exactamente, el 5% de la materia orgánica se considera, sacó el 5%, exactamente. Se considera que es el valor de nitrógeno total. Y en ese caso hablamos de un nitrógeno total teórico, ¿sí? Porque nosotros suponemos que eso es nitrógeno total, pero dependiente de la materia orgánica. Como también hoy les mencionó la ingeniera, esos cálculos y esas estimaciones se pueden hacer cuando yo tengo en cuenta que esa muestra fue sacada de un lugar donde no hubo fertilizaciones con nitrógeno. ¿Por qué? Porque si hubo fertilizaciones o enmiendas nitrogenadas, yo voy a estar dando un valor o dando un resultado que va a estar o por debajo o por encima del nitrógeno total real que hay en el suelo. ¿Se entiende? Chicos, ¿están ahí? Sí, yo ahí tenía una pregunta. Sí. También dependiendo de qué tipo de materia orgánica va a variar, ¿no? La concentración, digamos, de nitrógeno. Como por ejemplo lo que se habla debajo de los sistemas silvopastoriles, abajo de los pinos, lo que es hojarasca de pino siempre tiene el nitrógeno más elevado. ¿Más elevado? ¿Por qué? Por eso esa es la pregunta. O sea, ¿tendría más nitrógeno o tendría igual nomás de cualquier otra materia orgánica? ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando del nitrógeno del suelo o estamos hablando del nitrógeno del residuo? No, del residuo. Si estamos hablando del residuo, el residuo, o sea, las fascículas de pino, tienen aproximadamente un 40% de carbono. Ajá. Y una relación carbono-nitrógeno que está bastante alta, por arriba de 20. Sí, sí, por eso ¿Qué venía la significa pregunta. eso? ¿Eso se tiene en cuenta o no? Que no Para va a ser tipo... calcular el contenido de nitrógeno del suelo. Ajá. No, a ver, una cosa es el nitrógeno del suelo, la relación carbono-nitrógeno del residuo y la materia orgánica del suelo, ¿sí?
Recuerden ustedes que esta materia orgánica que nosotros estamos determinando con la metodología que nosotros les mostramos en las clases pasadas, que es materia orgánica del suelo o carbono orgánico del suelo, nosotros lo que determinamos ahí por el método Walker y Black es el carbono orgánico oxidable. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos midiendo el carbono orgánico que ya ya fue mineralizado. Eso ya forma parte de la solución del suelo. Lo que está por arriba, el residuo, está bueno para caracterizarlo. Hay que tenerlo en cuenta porque la relación carbono-nitrógeno, ahora lo vamos a ver, creo que lo vieron en la teoría, no vi si la ingeniera les mostró el gráfico, entiendo que sí. La relación carbono-nitrógeno del residuo nos va a dar una idea de cuánto vamos a tener disponible o inmovilizado. Recuerden la clase pasada, cuando vimos materia orgánica, que teníamos un punto al finalizar, si no me equivoco, corríjanme, que teníamos un productor que había incorporado los rastrojos y otro que no incorporó los rastrojos. ¿Se acuerdan de ese problema? Sí, creo que era el último. Sí, ¿qué pasaba con ese problema? ¿Cuál era la cuestión ahí? Ahí lo busco porque lo tengo acá en la mesa. ¿El resto de la clase está? ¿O no está? Chicos, profes, ¿están? Estamos, profe. Ya que mientras piensan los alumnos y alumnas, les digo al señor Vallejos que en el correo de dafología yo de usted tenemos consultas preguntando si llegó su mail y bueno, y después otras cosas como ficha que mandó al principio de la cruzada. Sí. Ahora, el parcial, no sé si hay registro, digamos, de eso, o cuál era su inquietud, básicamente. Que que me cuente la asistencia, o sea, tener el parcial hecho, que no parezca como que estoy ausente porque lo realicé 2 veces, esa era mi inquietud. Perfecto, sí. De usted tenemos, ya le digo, consultas, 2 consultas preguntando sobre su parcial. Y del... Sí, y a ello sí, dejé adjuntado. dejó adjuntado una imagen sacada de su computadora. Exacto, que ese fue el inconveniente que me saltó. Exacto, sí, que dice que no puede, ya le digo bien, que dice no se pudo abrir el archivo en este momento. Exactamente. Y ahí yo entré del teléfono nuevamente y lo volví a hacer al cuestionario por segunda vez. Bien. Bueno, eso es lo que tenemos. Y de Tabernero no hay no figura nada con ese apellido en ningún correo. Ah, nos habrá mandado entonces el cuestionario que hice desde la computadora. Ese era mi miedo, que no se haya mandado eso. Bueno, igual después lo resolvemos. Perfecto. Vamos a ver cómo resolvemos este inconveniente. Sí, porque sí o sí necesitamos el parcial para poder realizar la asistencia, ¿no? Y recuerden, recuerden que los parciales son obligatorios, no eliminatorios, pero sí es condición para que puedan regularizar la materia, ¿sí? Bueno, no sabemos qué pasaba con el problema. Acá lo acabo de encontrar. Creo que lo que hacía era que cuando hacíamos la enmienda, aumentaba, digamos, la relación carbono-nitrógeno del suelo, o sea, la relación de materia orgánica, y con el otro suelo no. No, a ver, lo que pasaba en realidad estamos hablando de cosas distintas.
Profe. No es una enmienda, ¿sí? Sí, te escucho, Nahuel. Con respecto a ese punto, había una incorporación de rastrojo ¿De maíz? y inmediatamente, no recuerdo de qué era, pero inmediatamente se siembra y en ese caso se produciría una inmovilización del nitrógeno en este caso, lo que después hace que el cultivo presente deficiencias. El punto sería que hay una inmovilización, ¿Una ¿no es cierto?, inmovilización de qué? del nitrógeno. Del nitrógeno. ¿Por qué? Porque ¿quién hace ese? O sea, nosotros incorporamos el rastrojo al suelo, ¿sí? Nosotros al incorporar, lo que estamos haciendo es dándole, y tómenlo con pinza, comida a los microorganismos, ¿sí? ¿Qué pasa? Ellos van a necesitar energía, ¿sí? Van a necesitar energía, van a necesitar energía, y ahí hablamos de ATP, ADP, ¿se acuerdan de todo eso? Sí. Entonces vamos a necesitar fósforo, y para formar los cuerpos celulares de cada uno, o sea, y las estructuras de esos microorganismos, tenemos que necesitar básicamente proteínas, que van a darnos ¿quiénes? O sea, ¿qué compuestos? Compuesto nitrogenado de la materia orgánica. Compuestos nitrogenados. Entonces, ¿qué hacen los microorganismos? Empiezan como locos a querer mineralizar esa materia orgánica, ¿sí? Y se encuentran que se quedan, o sea, que necesitan mineralizar esa materia orgánica porque es fuente carbonada, pero se están por quedar sin energía. Entonces, ¿qué hacen? Ellos se agarran para ellos ese nitrógeno que hay disponible, e inmovilizan de la solución del suelo. ¿Sí? No es tan así, pasan un montón de procesos en el medio. Yo lo resumo, ¿sí?, en poquitas palabras y muy a grosso modo. ¿Se entiende eso? Sí, se entiende. Sí, acá En encontré el el problema. medio, en el medio pasan un montón de cosas, ¿sí? No solamente que vienen los microorganismos y ven que se quedan sin cosas, guardo para mí, no. O sea, es solamente para que ustedes lo entiendan. Por eso se produce esa inmovilización del nitrógeno. Pero entiendan que ahí, cuando hablamos de la relación carbono-nitrógeno, estamos hablando de la relación carbono-nitrógeno del residuo, no del suelo, del residuo. ¿Está? Sí, esa fue mi confusión. Estamos hablando del residuo. En este caso, cuando nosotros hablamos de materia orgánica, estamos hablando de la materia orgánica del suelo, calculada a través del carbono orgánico, que es o carbono orgánico oxidable, o determinado por distintas metodologías, pero es carbono, ¿sí? Es carbono de suelo. Entonces, eso, fíjense ustedes que nosotros tenemos carbono orgánico, lo pasamos a materia orgánica y lo tenemos que multiplicar ¿por qué valor? ¿Ya se olvidaron todo? 1,723. Por 1,72, ¿sí? Entonces, fíjense que ahí ya tenemos un cálculo. Entonces lo pasamos del valor de carbono a materia orgánica, y después de la materia orgánica lo pasamos a nitrógeno. Ahí ya tenemos dos posibilidades de error, ¿sí? Ahora bien, es un cálculo válido sacarlo el 5% o calcular que el 5% de la materia orgánica es nitrógeno total teórico. Nitrógeno total teórico. Y les hago hincapié en esto porque en las mesas de exámenes después lo sacan directamente y no se acuerdan de la metodología, ¿sí? Y es importante que se acuerden de esa metodología. E incluso después vamos a ver que tenemos también el nitrógeno asimilable, que lo vamos a ver ahora enseguida en el práctico. Ahora, volviendo al tema de, terminando con la metodología y la determinación de nitrógeno, ahora vamos al tema de fósforo. También
Recuerden ustedes que el ciclo de fósforo, como todo, tiene sus entradas y tiene sus salidas. Ahora acá la pregunta es, ¿cuál es la principal fuente de fósforo en el suelo? Fosfato. ¿De dónde salen? ¿De la materia orgánica o de las rocas? ¿Cuál es la principal? Apatita. Y entonces, la principal fuente no es la materia orgánica en el fósforo. Sí, es una entrada. Sí es una entrada, es una importante entrada, pero la principal no es la materia orgánica, es la apatita. ¿Sí? Apatita, fluorapatita. ¿Está? Rocas fosfatadas. ¿Sí? Es la principal fuente de fósforo del sistema suelo. Ahora, lo mismo que decíamos hoy, las entradas y las salidas, por ahí son fácilmente para describirlas, ¿no? Pero en el medio también pasan un montón de procesos. La ingeniera le hizo hincapié en lo que es la superficie minerales, los compuestos secundarios que forman con el calcio, con el hierro, con el manganeso, con el aluminio, la absorción de las plantas, cómo lo absorben las plantas, cuáles son las formas en que las plantas absorben el fósforo en la solución del suelo, y lo mismo que con el nitrógeno, lo hablamos recién, los microorganismos lo van a utilizar como fuente de energía, entonces va a haber una inmovilización y una movilización que van a estar dados por ellos. A su vez, van a tener no solamente esa parte biológica, sino también absorción con D, de dedo, y la desabsorción a la superficie de los minerales. ¿Está? Y ahí va a ocurrir que van a encontrar distintas formas del fósforo. El fósforo orgánico, que como ustedes bien ya lo dijeron, va a provenir de esa materia orgánica, y el fósforo inorgánico, perdón. Y dentro de ese fósforo inorgánico, que es el principal, nosotros vamos a tener una fracción que va a ser soluble, una fracción que va a ser la lábil, que va a estar solamente absorbido al material, a los minerales o a los coloides del suelo, y una parte no lábil, que es la que va a estar absorbida o formando complejos, no absorbidas, sino formando complejos con el calcio, con el aluminio, con el hierro, que eso va a hacer que sea no lábil. Es no lábil, pero ¿qué pasa? Esto recuerden ustedes que como hablábamos en capacidad de intercambio catiónico, esto es, o nosotros todos tratamos de mantener un equilibrio, y ese equilibrio es muy dinámico. Cuando se termina la parte soluble o cuando no tenemos más fósforo soluble en la solución del suelo, eso va a estar en equilibrio con el lábil, y cuando terminamos el lábil se va a empezar a consumir el no lábil, y así. Esas formas están en constante equilibrio, y eso es un equilibrio que es dinámico. ¿Estamos hasta ahí? Y bueno, la suma de los dos es el fósforo total. ¿Estamos? Discúlpeme un segundo. ¿Estamos, chicos? ¿Me escuchan? Sí, que se lo escuchan. Ahí hay una pregunta en el chat. A ver qué dice. ¿Puede explicar lo que es el fósforo lábil? El fósforo lábil es el que está absorbido a los coloides del suelo, ¿sí? Está en equilibrio dinámico con lo que es el fósforo soluble. Recuerden ustedes que cuando
cuando nosotros hacemos, y enseguida les explico bien, lo que cuando hacemos las determinaciones, recuerdan que cuando hablábamos de la relación de absorción de sodio, hablábamos del extractante en pasta de saturación. El extractante en ese caso es agua. Hacemos un extracto de saturación y sacamos de ese extracto lo que es soluble en agua. En este caso también, ¿sí? Soluble, cuando decimos soluble, lo que está en la solución del suelo. Es lo más fácilmente, lo que más rápido absorbe la planta. ¿Sí? Ahora, el lábil, ya nosotros no lo podemos extraer así nomás. Va a estar disponible para las plantas cuando ese soluble ya no esté más. ¿Se entiende? Es el más fácilmente disponible después del soluble, sería. ¿Se entiende? Profe, usted dijo, ¿Se entiende, chicos, hasta ahí? usted dijo que la suma de los dos fósforos daba fósforo no total. Perdón, fósforo total. De los fósforos orgánicos, de las dos formas, ¿sí? Orgánico, fósforo orgánico más fósforo inorgánico, les va a dar el fósforo total. ¿Se entiende? Quizás me expresé mal. Sí, se entiende, profe. Volvemos si necesitan, ¿eh? Estamos acá. El fósforo orgánico, esto que tienen como fosfato, fosfolípido, ácido nucleico, fosfonato, todo eso va a estar formando parte de los microorganismos, en realidad, de los organismos del suelo, ¿sí? De la materia orgánica. Y el fosfato inorgánico, o ese fósforo inorgánico, es esto que le estoy explicando. El soluble, el absorbido y el no lábil, que va a estar formando complejos con el calcio, con el aluminio, con el hierro. ¿Hasta ahí me siguen? Esto en realidad que le estaba explicando acá es, no es más que esto de cuando más lejos me voy de la planta, ¿sí? Fíjense que tenemos soluble, lábil y no lábil, cuanto más lejos estoy es como que es más difícil para que la planta lo tome. A su vez, recuerden que el fósforo es no móvil o es poco móvil en el suelo. Ahora, este fósforo, que ya está formando parte de complejos con el calcio, con el hierro, con el aluminio, se fija, fíjense que, y esto también es pregunta de examen, de acuerdo al pH. Entonces, vamos a tener un pH en el que el fósforo del suelo va a estar con una máxima disponibilidad. Como el resto de los nutrientes, ¿se acuerdan esa espina de pescado que le decimos nosotros de la tablita de los distintos nutrientes de acuerdo al pH? ¿Se acuerdan? Donde la mayoría de los nutrientes va a estar disponible en pH 6,5, 7,5, alrededor de la neutralidad, ¿sí? Y va a haber nutrientes que van a estar más disponibles en acidez y otros que van a estar más disponibles cuando sea más básico el pH o más alcalino. ¿Recuerdan eso? Sí. Ahora, cuando hablamos de fijación, estamos hablando de el proceso donde los fosfatos que estaban solubles en la solución del suelo van a pasar a esas formas menos solubles. ¿Cómo van a pasar a esas formas menos solubles? Porque van a formar complejos. ¿Con quién? Fíjense, con el hierro, con el aluminio y con el calcio. A distintos pH, por supuesto. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de acidez del suelo, decíamos que nosotros queríamos neutralizar el aluminio? ¿Hasta dónde íbamos a neutralizar el aluminio? Hasta el punto de máxima disponibilidad del aluminio, que sería 5,5 en este caso. Donde, fíjense que a ese pH, donde teníamos la mayor disponibilidad de aluminio, en este caso no vamos a tener fósforo. ¿Por qué? Porque va a estar fijado
con el aluminio. A pH más bajo, va a estar fijado con el hierro. Y a pH por encima de 7,5 hasta 9,5 aproximadamente, va a estar fijado por el calcio. Ahora yo les pregunto, ¿qué creen ustedes que pasa o por qué baja esa? Esto es el eje de las ordenadas. Fíjese que es fijación, ¿sí? Les habla de la fijación. Y después acá, como que baja. Después, a ver dónde está mi cursor. Acá. ¿Ven mi cursor? Sí. Después baja la fijación. ¿Qué creen que pasa acá? A pH por encima de 9. ¿Qué nutrientes puedo llegar a tener que hace que esté disponible? Porque si la fijación es baja, la disponibilidad es alta, ¿no? Acá decimos que, a ver, acá, ¿ven el puntero? Acá nosotros decimos que es la máxima disponibilidad. ¿Por qué? Porque la fijación está por debajo de la media. Ahora, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Donde no está fijado con nada. ¿Qué pasa si yo tengo un pH 9,5, por ejemplo? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué nutriente me está faltando? Que lo vimos en las clases anteriores. Y va a estar soluble porque va a formar fosfato de sodio, ¿sí? ¿Y qué pasa con el sodio? ¿Recuerdan qué pasaba con el sodio? Chicos, ¿están ahí o yo estoy hablando sola? Chicos, ¿qué Sí, pasaba? profe. Sí, estamos. ¿Dispersante? ¿Sodio ¿Y dispersante? El sodio dispersante, Sí, pero a su vez, ¿qué sodio. tiene? Un gran radio de hidratación, ¿sí? Lo que hace que las sales sean solubles. Entonces, se forma fosfato de sodio y queda soluble. Entonces, el fósforo va a estar de vuelta en la solución del suelo. Pero fíjense el pH. Ahí van a tener fósforo disponible, pero el sodio va a ser re alto. ¿Se entiende? Sí. Bueno, ¿cómo determinamos el fósforo? El método más ampliamente difundido es el de Bray-Kurtz 1, que incluso está hoy normalizado bajo normas IRAM. Y lo que queremos hacer es simular lo que la planta, y esto recuérdenlo siempre, para todos los tipos de nutrientes, lo que se hace es simular lo que la planta puede absorber. ¿Sí? Absorber, con B. Absorber. Entonces, ¿qué se quiere hacer? Determinar el fósforo disponible mediante métodos químicos donde me digan cuál es la proporción del fósforo del suelo que puede ser utilizado por la planta. ¿Cómo hacemos acá? Esto lo van a ver también en química analítica. Lo que hacemos es un extracto donde, cuando hablo de extracto, estoy hablando de una relación de suelo, se pesa la muestra de suelo, se agrega un extracto, y lo que se hace después de una agitación y luego filtración, y luego una coloración o una reacción de color, en este caso ustedes ven acá las coloraciones, determinar a través de un espectrofotómetro de luz ultravioleta, lo que se hace es, o UV visible, dependiendo lo que ustedes tengan en el laboratorio o lo que el laboratorio utiliza, lo que se hace es determinar la absorbancia o la coloración, como lo quieran llamar, de
de cada una de las reacciones de color de la muestra. Y partimos desde una escala donde esta, que es más blanco, ¿qué creen ustedes? ¿Que va a tener menos o más fósforo? Menos. Menos. A una escala donde el mayor color o la mayor coloración va a ser el que más fósforo tenga, ¿sí? La mayor concentración de fósforo. A diferencia del nitrógeno y de la materia orgánica que vimos hasta ahora, el fósforo se determina, o las unidades de medida, son en partes por millón, no es en porcentaje. Se puede pasar también a porcentaje, pero la unidad convencional es partes por millón. ¿Está? Bueno, acá dice el procedimiento que se utiliza. La extracción de suelo más la solución extractante se agita, se filtra, se hace la curva de calibración y luego con el colorímetro se determina la incidencia, ¿no? El máximo de absorción con respecto a la curva en cada uno de los métodos. Las metodologías en sí, fíjense que ustedes tienen Bray-Kurz 1, que es el más difundido, como les dije. Después tienen Bray-Kurz 2, que se utiliza para suelos rojos, porque en suelos rojos, ¿cuál es el problema? ¿Cuánto pH tendrían los suelos rojos? ¿Ácidos o básicos? Ácidos. Ácidos, ¿sí? Me parece que se fueron a dormir la siesta, ¿eh? ¿Problemas con el aluminio? Entonces, con el aluminio y con el hierro, ¿sí? Recuerden que va a estar fijado, el fósforo va a estar fijado con el aluminio y con el hierro. Entonces vamos a tener poco fósforo disponible. El otro método es el método de Olsen, donde se extrae, o la solución extractante es el bicarbonato de sodio. Este método de Olsen es para los suelos que tienen un pH por arriba de 7,5, 8. Y la otra metodología es la de Melich, ¿sí? Que, bueno, hace rato que no... en un primer momento se ocupaba mucho esta metodología de Melich para todos los tipos de suelos. Y bueno, ahora ya hace un tiempo el Bray-Kurz 1 es el que se ocupan a nivel general, digamos, ¿no? Vamos a ver mañana que este extracto de Melich sí se sigue utilizando para lo que son micronutrientes. Estos son los fotocolorímetros, o los espectrofotómetros también lo llaman. Este es un espectrofotómetro, esto es un fotocolorímetro. Lo que hace es determinar la absorbancia, puede ser o absorbancia o transmitancia según la longitud de onda que uno quiera determinar, ¿sí? En este caso son 882 nanómetros. Los niveles, esto ya le mostró a la ingeniera hoy, cómo decimos, cómo interpretamos los resultados después de que hacemos la extracción. Si nos da un valor entre 7 y 21, acá en realidad es 20, ¿no? Porque si no empezamos acá de 20 a 60, entonces si hacemos la determinación por Bray-Kurz 1, entre 7 y 20 partes por millón de fósforo es moderado, por debajo de 7 es bajo y por encima de 21 es alto. ¿Para qué tipo de suelo? Neutralidad y levemente ácidos. En realidad, como ya les dije recién, es un método que está desde el 2006 normalizado por normas IRAM y ya se utiliza para todos los tipos de suelo, inclusive los rojos, donde los valores la metodología tiende a sobreestimar la cantidad de fósforo que tienen. El Bray-Kurz 2, que es utilizado para suelos rojos, la diferencia entre los dos es que se utilizan ácidos más fuertes para poder extraer en el Bray-Kurz 2. Con Olsen, con el método de Olsen, fíjese que los valores van de 5 a 10 partes por millón, y para el de Melich de 10 a 30. ¿Estamos? Estos valores recuérdenlos porque son pregunta de examen.
Ahora bien, las actividades que tienen para desarrollar hoy. Y ahora hablen ustedes porque yo ya me cansé. El primer punto. A ver, en un suelo con un 1,8% de materia orgánica y una densidad aparente de 1,3, a una profundidad de muestreo de 20 centímetros. Tienen que calcular el nitrógeno total por hectárea. A ver, ¿qué tienen que hacer primero? Sacar el peso de la hectárea. Sacar el peso de la hectárea, sí. ¿Cuánto sería? ¿2.600 puede ser? A ver. Sí, profe, 2.600. De 2.600 toneladas sería. Exactamente, Bueno, toneladas. Bien. tuve una visita inesperada acá. No, corre el... ¿Puede ser? ¿Corrió la presentación o no, chicos? No, está, ahí está. Ahí sí. Está. Bueno, y entonces ahí tenemos las toneladas de suelo que tenemos. Después, ¿qué tenemos que hacer? Ver cuánto equivale a un 1,8% de materia orgánica. Bueno, ¿cuánta materia orgánica tiene? ¿O cuánto nitrógeno? Se puede hacer de las dos maneras. ¿Lo hicieron? Puede ser 46.800 kilogramos de materia orgánica. ¿Así? Y eso habría que sacar el 5%, que sería nitrógeno. A ver. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Hasta ahí. Bueno, entonces, ¿podemos responder esto o no? Entonces, a partir de la materia orgánica, del 1,8% de materia orgánica con esa densidad, ¿qué textura sería esa densidad? ¿A qué podrían atribuir? A una textura franca, sí, muy bien. Entonces tendríamos, fíjense que tendríamos, uno mira el valor de materia orgánica y dice que está re bien. Cuando vamos al contenido del nitrógeno, ¿qué decimos? Si hacemos la relación directa, también va a estar bien provisto o no. Chicos, ¿están dormidos hoy? Bien provisto, profe. Bien provisto. Bueno, ahora tienen que sacar el nitrógeno aprovechable o el nitrógeno asimilable también se llama. Es decir que aquí ya tenemos que hacer otro cálculo más
donde nosotros consideramos que solamente el 2,5% del nitrógeno total va a ser el nitrógeno asimilable. ¿Cuánto sería entonces? Siguiendo el problema anterior, teníamos 2.000 y piquito, no me acuerdo, 2.340 kilos de nitrógeno total. ¿Cuánto tenemos de nitrógeno asimilable? 58,5 puede ser. 58,5. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Ahora, el siguiente problema les dice que con los datos del problema 1, tenemos que calcular cuánto sulfato de amonio tenemos que incorporar al suelo para llevar el contenido de nitrógeno de 90 kilos, el contenido de nitrógeno que tenemos, a 90 kilos de nitrógeno por hectárea. Tener en cuenta que el contenido de nitrógeno del sulfato de amonio es de 20%. ¿A alguno se le ocurre cómo hacer? Chicos, ¿están ahí? Me dejan hablando sola. ¿Con el peso molecular, profe? A ver. ¿Será? ¿No será más fácil? ¿Quién da más? Dale, recuerden que en esta instancia se pueden equivocar. Habría que hacer la diferencia entre los 90 kilos y lo que habíamos sacado recién, 58,5. O sea, como que eso es la cantidad que debemos entrar, ¿no? Y de ahí basándonos en que, ¿cómo se llama? No me olvidé. O sea, el 20%, no sé cómo explicar. Sulfato de amonio era, ¿no? Sí. O sea, de esa diferencia, de entre 90 y los 58,5 que calculamos hoy, sí, hay 20 kilogramos de nitrógeno en 100 kilogramos de sulfato de amonio. Esa diferencia que tenemos que hacer la cuenta, en cuánto sulfato de amonio hay. Sí, ¿quién está hablando? Tamara. Bien, ¿están todos de acuerdo con Tamara? No la escuché, profe. A ver. ¿Alguien quiere repetir? Para mí está bien el razonamiento de Tamara, sí. A ver, Tamara, Rubén, ¿querés repetir, por favor? Entonces sí nos Sí, queda a todos. ella lo que dice es que tenemos, de cada 100 kilos que sumemos el sulfato de amonio, vamos a tener 20 kilos de nitrógeno. Entonces, Sí. sacar la diferencia que nos falta para tener los 90 kilos por hectárea y hacer la regla simple con los kilos del sulfato de amonio este. Bueno, ¿se entendió, Leonardo? Sí, profe. Bueno, ¿y cuánto da esos números? Chicos.
157,5 kilogramos de sulfato de amonio. Bien. A ver, entonces, el planteo para que quede claro, excelente Tamara, es lo que ella plantea es, nosotros tenemos los datos del problema anterior, ¿qué tenemos? El nitrógeno asimilable y el nitrógeno total. Entonces, y el contenido deseado, ¿no? Que son 90 kilos de nitrógeno por hectárea. Sabiendo todo esto, lo que Tamara plantea es que se haga la diferencia entre lo que tenemos, ¿no? Entre los 90 kilos y lo que tenemos sería, que es el nitrógeno asimilable. ¿Y por qué lo hacemos a partir del nitrógeno asimilable y no del nitrógeno total? Porque sería lo que realmente la planta puede aprovechar. Exactamente, ¿sí? En realidad es lo que nosotros tenemos que usar para poder después utilizar los fertilizantes y demás. ¿Estamos? Y una vez obtenido lo que nos falta, lo que hacemos es la regla 3 simple, que si solamente el 20% del sulfato de amonio es nitrógeno, hacemos una regla de 3 simple y llegamos al resultado de cuánto sulfato de amonio necesitamos incorporar para elevar el contenido de nitrógeno a 90 kilos por hectárea. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, perfecto. Voy a empezar como cuando los levanto a mis hijos, ¿eh? Chicos, chicos. ¿Estamos? Bueno, el siguiente punto del ejercicio, que es este, no lo vamos a hacer porque ya lo conversamos al principio de la clase, donde ustedes tienen que describir cuáles son los cambios y las razones por las cuales varían las dos curvas, ¿sí? Van a tener una curva de nitrógeno y la otra que es la relación carbono-nitrógeno. Eso ya lo hablamos, así que vamos a pasar de largo. Ahora ya entramos en los problemas de fósforo. Fíjense que les dice, un análisis de suelo arrojó un valor de 3,1 partes por millón, que es lo mismo que miligramos por kilogramos, y la densidad aparente de ese suelo es de 1,2 y la profundidad del suelo considerada es de 15 centímetros o 0,15 metros. ¿Qué cantidad de superfosfato de calcio será necesaria para elevar el contenido de fósforo del suelo a 40 kilos por hectárea? Recordar que el superfosfato de calcio contiene 46% del pentóxido, ¿sí? Porque acuérdense que el fósforo no viene como fósforo, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Mismo razonamiento que hoy o no? Solo que Sí, acá tenemos no que sacar tenemos. los kilos primero. A ver, bueno, hagámoslo. Háganlo ustedes. Y acá sí van a necesitar el peso molecular. Me imagino que tienen sus tablas periódicas por ahí. Avísenme cuando estamos. ¿Cuánto les da el peso de la hectárea? Yo les hincho para que hagamos juntos, entonces así después ya lo tienen hecho. Es más fácil, lo pueden subir más rápido.
¿Cuánto les da el peso de la hectárea? 100.800 toneladas, profe. Miligramos. ¿Cuánto? 1.800 toneladas. Bien, 1800. Ah, apareció Marcelo Sandoval. Yo Yo pensé siempre que estoy. nos había abandonado. No, yo siempre estoy. Anda muy callado, señor. A ver, miren que nosotros hacemos conceptos, ¿eh? Vamos llevando todo lo conceptual con el ingeniero Garay. Me estaba recuperando la calicata, profe. Bueno, mucho tiempo para recuperarse. Bueno, entonces, teníamos los datos y... Ah, eso no vale. Ya le había dado acá el peso molecular. Y me dijeron 1800 toneladas. Sí, o 1800 megagramos. ¿Cómo seguimos? ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto fósforo tenemos? Eh, 30 y... Ay, no. Acuérdense que es partes por millón. O sea, que en 1 millón de kilos ustedes tienen 3,1 kilos de fósforo. Porque 3,1 miligramos por kilo es 3,1 partes por millón. ¿Se entiende? Sí, profe. Perdón, ¿puede Entonces- repetir eso, profe? Que en 1 millón de kilos hay 3,1 miligramos, ¿dijo? Claro, porque ahí el problema les dice que el análisis de suelo les arrojó un valor de 3,1 miligramos por kilo, que miligramos sobre kilos es partes por millón. ¿Sí? Entonces, si yo hablo de partes por millón, digo, en 1 millón de kilos de suelo hay 3,1 kilos de fósforo. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, no quedó muy claro, sí. Más o menos, profe. Fíjense que es partes por millón. En 1 millón de partes, ustedes tienen el peso de Puede ese ser. nutriente. A ver qué me explica. Puede ser que Sí. tengamos 5,5 kilos más o menos. A ver, ahí estamos. Fíjense que en 1 millón de kilos de suelo, yo voy a tener 3,1 kilos de fósforo. ¿Sí? En el peso de la hectárea, que es 1.800.000 kilos de suelo, voy a tener 5,58 kilos de fósforo. Eso es lo que yo tengo. Pero ¿cuánto es lo que yo necesito agregar? ¿Cuánto es lo que yo necesito agregar? Y ahí tendríamos que hacer como hizo Tamara en el ejercicio anterior, la diferencia. Claro. Entonces, ¿cuánto es? Tamara. 34,42 kilogramos de fósforo. Exactamente. Muy bien. Bueno, eso es lo que yo necesito aportar, ¿sí? Pero de fósforo. Y yo tengo que pasarlo a pentóxido. ¿Cómo hago? Voy a tener que sacar el peso el peso molecular. Lo tenemos.
Aquí tendría que hacer una proporción entre... A ver... Espérame un cachito. Ahí yo Profe, tendría ahí que sería hacer que- que... Escucho. Hay 31 de fósforo. ¿Cuánto habría en 34,42? ¿Cuánto de pentóxido habría? Sí, pero antes de eso... Sí, está bien igual, lo pueden pasar o a pentóxido o a fósforo, elijan ustedes. Es más fácil pasarlo a pentóxido porque después ya tienen la proporción de cuánto pentóxido tienen en el superfosfato de calcio. ¿Se entiende lo que digo o no? Esto es lo que digo. Que si el peso molecular del pentóxido es 141,94, de eso, 61,94 es fósforo, porque tienen dos moléculas. ¿Sí? ¿Un pentóxido cuánto es? Una molécula de pentóxido, ¿cuánto es? ¿O cuánto pesa? ¿Se entiende, no? Sí, profe. Entonces, una vez que ustedes tienen eso, dicen que en 100 kilos de superfosfato, solamente el 46% es pentóxido, entonces sacan cuánto tienen de fósforo en el superfosfato. Lo podrían hacer al revés también, ¿eh? Entonces yo digo que, ¿me entienden cuando digo que pueden hacerlo al revés? Pueden pasar este valor que ustedes tienen acá, como dijo el compañero, a pentóxido, o este pentóxido a fósforo, que es lo que nosotros hicimos acá. ¿Se entiende? Sí. Entonces, nosotros sacamos que del 100 kilos de superfosfato, que nos dice que el 46% es de pentóxido, sacamos ese pentóxido, ¿cuánto representa el fósforo? Nos representa 20 kilos de fósforo. ¿Sí? Si en 20 kilos de fósforo, o mejor dicho al revés, si en 100 kilos del superfosfato yo solamente tengo 20 kilos de fósforo y yo necesito agregar 34 kilos más, ¿cuánto de superfosfato tengo que agregar? Y ahí hacen la regla de 3 simple y les sale que 171,42 kilos de superfosfato es lo que tienen que agregar para elevar el contenido de fósforo a 40 kilos por hectárea. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Seguro? Sí, ahora tenemos que hacer. Cada vez que ustedes vayan a agregar una enmienda o un fertilizante o lo que vayan a agregar, siempre tienen que ver cuál es la proporción o cuál es el porcentaje de eso que ustedes quieren elevar, agregar, está en ese compuesto, porque nunca van a encontrar, o sea, a ver, sí, hay algunos que sí, pero cuando ustedes apliquen una enmienda nunca va a estar solo, ¿sí? Siempre va a estar con algún acompañante, en este caso como el superfosfato de calcio, y solamente una parte va a representar ese nutriente que ustedes quieren corregir o agregar. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bueno, ¿Y qué pasa? esto... Sí. ¿Sí? Perdón, ¿qué pasa con ese acompañante? O con ese... Sí, con ese acompañante sería tipo que queda en excedente y que el suelo no necesitaba. En realidad, en este caso, es superfosfato de calcio. ¿Te viene bien o no? No vimos todavía calcio, pero ¿te viene bien o no que haya calcio en el complejo de intercambio? No sabe, no contesta. Sí, profe. Profe, el calcio Ya lo era vimos, que era lo capaz de venimos. reemplazar al sodio. Acá. Lo venimos viendo desde que vimos, a ver, densidad, textura, estructura.
Lo venimos viendo desde que vimos estructura. ¿Por qué? Porque dijimos que el calcio también nos ayuda a todo lo que sea agentes cementantes para la floculación, ¿sí? Agregación, floculación. ¿Se acuerdan de eso? ¿Ya se olvidaron? ¿Ya? Sí, profe. ¿Está? Mañana vamos a ver también que existen unas relaciones, pero en realidad son relaciones entre los nutrientes de igual valencia. Por ejemplo, calcio-magnesio, ¿sí? O calcio-potasio, ¿sí? Entre esos van a ver que no por nada siempre van juntos y van de la mano, porque recuerden que cuando vimos capacidad de intercambio catiónico o aniónico, en esa capacidad de intercambio lo que está en juego son los lugares, ¿sí? Es como que uno quiere ir a buscar un trabajo y no hay para todos, ¿sí? Siempre hay un lugar para ocupar. En este caso es lo mismo. Es como que recuerden que la micela coloidal va a tener lugares para que nosotros ocupemos. Entonces, como que el que llega primero va a ocupar ese lugar o no. Y en ese caso, tener calcio, tener magnesio, tener potasio, está bueno, pero hay que ver cómo se relacionan esos nutrientes entre sí. ¿Estamos? Sí, profe. Igual después van a ver que cuando cursen manejo y conservación de suelos, o incluso cuando hagan las optativas de fertilidad, va a estar más explicado en detalle todo esto. Ahora lo que nosotros queremos es que ustedes sepan cómo se hacen los cálculos y cuál es el fundamento o la explicación de para qué les sirve el peso de la hectárea, para qué les sirve el peso molecular, para qué les sirve saber cuál es la densidad que tienen, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, ahora este gráfico lo vamos a pasar de largo porque lo van a discutir ustedes. Ya lo vimos también, les dio la ingeniera hoy en la teoría y les di yo también en una breve introducción cuando vimos la introducción teórica para el tema. Así que esto lo van a hacer solitos. Lo único que tienen que poner ahí es cuál es el pH adecuado para el máximo aprovechamiento. ¿Estamos? Sí. Y después interpretar los resultados obtenidos según las muestras de suelo. ¿Cómo van a hacer esto? Importante detalle acá. Fíjense que tienen dos muestras de suelo. Les dice el pH, les dice el valor de carbono, de nitrógeno y de fósforo. No me digan. Háganlo ustedes y me van a decir si esto es bajo, es alto, es medio, ¿sí? De acuerdo a las tablitas que ustedes tienen en sus prácticos, ¿sí? De entrada, lo que podemos diferenciar bien es que, ¿qué es lo primero que miro cuando miro un resultado de análisis? ¿De qué color era el caballo blanco de San Martín? No era blanco. ¿Qué contenido? La materia orgánica, el carbono. Profe, No. ¿el pH? El pH. El pH, ¿sí? Recuerden que todo lo que es químico va a estar alrededor del pH, ¿sí? En una relación no directa, o no siempre directa, también la parte de física de suelos va a estar en relación al pH, pero todo lo químico va a estar en relación al pH. Entonces, yo lo primero que miro es el pH, sí o sí, porque el pH me va a condicionar todo lo que sea absorción de nutrientes. ¿Está? Sí, profe. Bueno, ¿estamos? Con eso ya les di una ayuda, así que interpreten ustedes los resultados. Ahí ya le di todo. Eso lo tienen ustedes en la tabla. Y la bibliografía, y acá justo agarré el libro porque quiero que ustedes lo miren. Y con esto terminamos la clase, pero quiero que ustedes vean este libro porque también lo vamos a tener mañana